Valientes en medio de la tormenta, y aquí estamos reunidos exaltando el nombre del Señor, y vamos a darle todo lo que tenemos al Señor con lo que vinimos, ¿verdad? Amén. Así que hemos tenido toda clase de problemas. Un poquito más, bájalo para que no le fastidie el oído a la gente. Y a ver, un poquitito más. Mientras me escuchen, eso, ahí está perfecto. Fantástico. Los de atrás me escuchan todos, amén. Así que ahí estamos muy bien. Hemos tenido toda clase de problemas técnicos porque estuvimos reconstruyendo el sonido ahí atrás y no se ha terminado toda la reconstrucción del sonido. Entonces algunas de las cosas funcionan, otras no funcionan, pero aquí estamos. Así que el domingo vamos a regresar de vuelta al salón. Sí, así que sí, porque hasta que no reparemos todo, mire, si estamos todos los que estábamos el domingo, hay problema aquí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el problema? Mire, somos pocos y casi todo el mundo, nadie se quiere pegar a nadie, así que todavía estamos en los tiempos del coronavirus, ¿verdad? Amor virtual, todo se hace virtual. Entonces, vamos todavía hasta que todo. No voy a preguntar cuántos se vacunaron, porque para no meterme en problemas, pues me van a preguntar si me vacuné. Como yo les dije, estoy esperando que todos ustedes se vacunen para yo no tener que vacunarme. No digan amén, no digan amén. Eso lo digo de broma, Pero hasta que todos se hayan vacunado, no regresaremos aquí. Así que va a haber problema. Dice amén. Gloria al Señor. Así que venimos a oír la palabra del Señor. Quiero resaltar y agradecer el trabajo de todos los voluntarios que hacen posible que hemos tenido por medio año una iglesia móvil allá operando allá atrás, montando y desmontando cada domingo. Y eso no se hace sin las manos de los que ayudan. El trabajo que hacen los hermanos allá atrás, que a veces nadie los mira en el trasfondo, pero ellos hacen posible que el mensaje llegue a los que están en los hogares, que no pueden venir o que no están viniendo por algunas razones. Y también hacen posible, muchas de las hermanas que están ahí temprano, que usted tenga una silla desinfectada, limpia, para poder sentarse. Y eso vale mucho. Y tenemos que agradecer y reconocer ese trabajo. Y vamos a seguir marchando, la iglesia no se puede detener. Hemos tenido la bendición que no hemos dejado de hacer ni un solo culto durante este año de pandemia, ni un solo culto, porque cuando no abrimos un domingo y ese domingo transmitimos en vivo el servicio. Así que cada domingo tuvimos 52 servicios el domingo el año pasado, y ahora vamos en récord también teniendo servicio. Así que vamos a seguir el trabajo en la obra del Señor, hacerlo. Y mire, nuestro cazatalento no está aquí, que es Andy. Él no puede estar. Cuando yo le digo cazatalento es porque él tiene una lista de voluntarios. Pídale que lo anote. Si usted no está sirviendo en uno de los ministerios o en un área, pregúntele y él le va a decir, tenemos un área ahí abierta para que usted pueda servir al Señor. En el servicio está la bendición del Señor, porque Dios honra a los que le honran. Deme el mejor amén que usted tenga. Dice amén. Gloria a Dios. Así que le voy a invitar ahora que oremos y nos presentemos delante del Señor para recibir la palabra, y el Señor pueda hablar, darnos lo que nosotros necesitamos oír, lo que es para nosotros hoy. Padre bueno, te honramos, queremos darte toda la gloria, el honor, darte gracias por permitirnos estar en tu casa, por llegar sanos y salvos a tu casa. Gracias por el tiempo de lluvia, porque sabemos que aún en el tiempo de lluvia hay bendición, a pesar de los huracanes, de los tornados. Sabemos que tu mano de cuidado está velando sobre nosotros, y que ni una hoja cae del árbol sin que tu voluntad lo permita. Por eso nosotros te honramos en este domingo precioso.
queremos reconocer y honrar a tu Espíritu Santo que está en medio de tu iglesia mientras nosotros te adoramos. Te pedimos que esta palabra pueda edificarnos, exhortarnos, pueda direccionarnos, pueda traer lo que tú quieres que nosotros agreguemos a nuestra vida de fe y a nuestro crecimiento espiritual. Te lo pido, como siempre, quita lo mío, pon lo tuyo, ministra cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a guiarles al libro de Números, al capítulo 12 del libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia. Sí, es así, es el cuarto libro de la Biblia. Así que Números capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 algunos versículos. Luego que lea la palabra del Señor, voy a contar el total del contexto de la historia que vamos a leer para que usted pueda comprender la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Números capítulo 12 dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Detenga la lectura, présteme su oído. Voy a una palabra que tiene que ver con evitar el pecado de ser el rumor read. Miren, para ilustrárselo de esta manera, cuando hace unos años yo me mudé a una casa en la que el pasto estaba súper bien cuidado, pero de repente tuvimos el invierno más severo que se haya podido tener durante, yo creo que no habían pasado 10 años que no teníamos un invierno tan severo aquí en la Florida, en Lakeland, en esta zona del centro de la Florida. Y de alguna manera el pasto murió en un lado, quedó solamente unos pedazos del pasto, y empezaron a salir unas malezas y una hierba mala, y esa hierba mala se multiplicaba. Y yo tengo fotos por ahí guardadas que, crecía, amontoné tantas de tanto arrancarla con la mano que se hacían montones así, y a los 2 o 3 días volvía y salía la maleza porque eso era imposible arrancarlo. Así es la mala semilla o la mala hierba, crece más que lo que es el fruto bueno o lo que produce o lo que es para bien. De la misma manera es cuando se siembra la palabra del Señor o se esparce la palabra de Dios. Ella cuesta encontrar corazones donde ella dar fruto, donde germinar, donde producir los resultados, o lo que el Señor dice, el buen terreno en la parábola del sembrador. Pero cuando se trata de esparcir una mala enseñanza o una doctrina errónea, oiga, eso la gente lo agarra en el aire. Eso no hay que explicárselo con muchas ilustraciones. Lo mismo pasa cuando a veces nosotros de alguna manera tratamos de dañar la imagen de alguna persona. Para eso el Señor ha implementado lo que llamamos disciplina. Dígame conmigo, disciplina, para ver si usted me está oyendo. La disciplina lo que hace es que nos restaura a la comunión con Dios
o sana aquellas cosas en nuestras vidas que están mal. La disciplina siempre ha sido parte de la iglesia desde que el Espíritu Santo descendió sobre los primeros hermanos. Sabemos que en el día de Pentecostés, en el aposento alto, el Espíritu Santo desciende sobre 120 hermanos y a partir de ahí se constituye la iglesia. Y el Señor siempre utilizó o le dio la herramienta de la disciplina a los creyentes, o le dio la disciplina a la iglesia del Señor. ¿Cómo a veces la disciplina opera? Es que a veces Dios nos disciplina o a veces nos disciplina el hombre. ¿A usted le gustaría más que lo discipline Dios o que lo discipline el hombre? A ver, los que quieren que Dios los discipline, ¿verdad? Es mejor que Dios te discipline a que te discipline el hombre, ¿verdad que sí? ¿Por qué razón? Porque a veces el hombre no es tan misericordioso como Dios. Entonces es mejor que nos discipline Dios. Yo recuerdo una historia que un hermano contaba en la iglesia tradicionalmente donde yo crecía, y muchos de los que son de mi generación crecieron en iglesias donde la disciplina era demasiado serio, estricto, muy estricto, pero se disciplinaba por cosas graves a las personas. No era porque de repente, bueno, le miraste mal al diácono de la iglesia y te ponían una disciplina. Lo disciplinaban porque cometía alguna falta muy grave o caía en pecado de alguna manera, o por ahí el hermano se pegaba una buena borrachera y daba mal testimonio en el barrio y venían y se lo contaban a los diáconos y lo disciplinaban. Y tuvieron una idea en la iglesia del banco de atrás. Dios bendiga a los que están sentados en el banco de atrás. El banco de atrás lo dedicaban solamente para los que eran disciplinados, y agarraron y pintaron la pared del banco de atrás y le pusieron la palabra disciplina en palabras bien grandotas. Y el hermano que pintaba el banco y que estaba poniendo la letra se reía y decía: yo no puedo ver la hora en que el primero que estrene este banco, que lo sienten aquí, disfrutaba. La risa le duró hasta que el primero que disciplinaron fue a él, al que terminó de pintar el banco. En esta historia que nosotros acabamos de leer en la Biblia, encontramos la figura de Moisés, de Aarón y de María, 3 hermanos, y sabemos que Moisés fue el gran libertador del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Aarón hizo como de vocero, porque según el argumento de Moisés, cuando Jehová lo llama, Moisés le dice: yo no sé hablar, y lo que se entiende allí es que Moisés había perdido la habilidad de hablar el idioma de los egipcios, y Aarón tenía esa habilidad. Entonces, al tener esa habilidad, Aarón se constituyó como si fuera el representante de Moisés, y Moisés era como el intercesor entre Dios y el pueblo. O sea que Aarón era como el profeta. Y María, nosotros leemos, si mal no recuerdo, en Éxodo 15, que el Espíritu de Dios viene sobre ella cuando Israel pasa a través del desierto de Egipto, o llega al mar rojo, y el mar rojo se abre. María, el Espíritu de Dios, cuando viene sobre ella, organiza a todas las mujeres, y las mujeres empiezan con panderos a cantar y a adorar al Señor por el milagro de haber visto el mar abierto. Parece que María se convirtió en una especie de profetisa, una mujer que Dios la utilizaba para hablar al pueblo. ¿Se acuerdan esa canción que dice: echó en el mar al caballo y al jinete? Y por ahí vamos. Yo no le voy a cantar la canción para no meterme en problemas. Pero María es la que fue inspirada para cantar esa canción que se encuentra en Éxodo. No me acuerdo cómo las otras letras, pero María también era una profetisa de alguna manera. Y el texto dice que en un momento dado, mientras están en el desierto, el pueblo de Israel se mezcló con gente que no tenía verdaderamente una consagración con Dios, no tenían un temor con Dios, no tenían, no le habían entregado de alguna manera toda su vida al Señor, y empezaron a murmurar contra Moisés y a decir: bueno, ¿para qué nos salimos de Egipto? Nos acordamos de las
ollas de cebolla, de las ollas de carne que comíamos en Egipto. No había sepulcros en Egipto para que nos trajera a morir en este desierto. Estamos cansados de este pan tan liviano, porque dice que el Señor hacía que descendiera maná del cielo, un pan que descendía sobre el campamento y que los recogían cada mañana y lo comían en el día y no podían guardarlo para el otro día. Y habían pasado un periodo muy corto de tiempo, creo que menos de 3 años en ese momento, y de alguna manera el pueblo dice que tuvo un vivo deseo de comer carne, y hablaron contra Dios, y Dios le dijo a Moisés: mira, le voy a dar carne, pero no le voy a dar por 10 días, ni se lo voy a dar por 20 días, ni se lo voy a dar todo un mes, hasta que le salga por las narices. Oiga como le dijo el Señor: hasta que le salga por las narices le voy a dar carne. Y dice que entonces organizó, y Moisés dijo: ¿por qué tengo la carga yo de este pueblo como si yo lo hubiese dado a luz? Y tú lo has puesto en mi seno como si fuera que yo soy el progenitor o el que he multiplicado. Son más de 600,000 y tú me dices que le vas a dar carne. Estoy cansado de la carga de este pueblo. Y Dios le dice: levántate 70 varones ancianos del pueblo de Israel, que voy a poner sobre ellos mi espíritu. Y dice que el espíritu de Dios vino sobre 70 varones, entre ellos 2 que no vinieron al tabernáculo o al santuario, que estaban en el campamento. Cuando el espíritu de Dios desciende sobre los 68 que fueron, aquellos 2 profetizaban en el campamento solos. Y Josué, el ayudante de Moisés, viene y le dice: Moisés, tenemos allí 2 que están profetizando por su cuenta, ¿quiere que los paremos? Y Moisés le dice: ¿tú tienes celo por ellos? ¿Tienes tu celo por mí? Ojalá que todo el pueblo de Dios profetizara. Déjalos que profeticen, porque sobre ellos ha venido el Espíritu de Jehová. Y dice, mis amados, que Moisés organizó a estos varones para que organizaran al pueblo. Y cuando vino la tarde, dice que todo el campamento de Israel se llenó de codornices. Y entonces dice que no habían todavía, dice que el que menos juntó por montón. Y dice que todavía no se habían comido la carne cuando descendió una plaga y murieron del pueblo una cantidad inmensa de personas. Parece ser que de alguna manera María y Aarón se disgustaron, porque acusaban a Moisés de haber de alguna manera provocado el hecho de que muchos murieran. Pero había otro trasfondo. Aquí dice el pasaje que María y Aarón, sus propios hermanos, oiga, póngase a pensar, sus propios hermanos murmuran contra Moisés, pero no toman el elemento de que murió el pueblo, sino que buscaron algo de qué acusarle. No tenían un argumento válido, pero buscaron algo de qué acusarle, y lo acusaban de haberse casado con una mujer que no era de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque era de Cus. Entiéndase, Cus era de Etiopía. Y como era de Etiopía, ellos dicen que murmuraron contra Moisés. Por lo que leemos en la historia, parece que quien incitó la murmuración era María. Y le dijo a Aarón: mira, tenemos, ¿qué se cree que solamente por él ha hablado Jehová? También ha hablado por nosotros, también ha hablado por nuestras vidas. Y lo que nosotros vemos es que cuando María y Aarón vienen, parece que Moisés no se ha enterado, o lo habrán comentado a los ancianos, querían dañar la imagen de Moisés delante de los ancianos, y dice que María y Aarón fueron llamados por Dios, los llamó Jehová y le dijo: miren, ustedes 3 vayan al campamento de reunión, al tabernáculo, que voy a hablar con ustedes. Y cuando fueron al tabernáculo de reunión, dice que la nube que venía y descendía de la presencia de Dios, acuérdense que en el desierto Jehová iba con Israel, de noche iba con una columna de fuego y de día iba con una columna de nube, protegiéndoles y guardándoles, ¿verdad? De día iba con una columna de nube y de noche iba, ¿cómo fue? Con una columna de fuego. Es para ver si ustedes están despiertos. Entonces dice que agarraron y Jehová, imagínese lo aterrorizante. Usted sabe que usted tiene un pecado y que Dios viene y le habla,
y que usted sabe que la presencia del Dios Santo va a descender allí y le va a hablar y le va a ministrar, y es probable que le delate el pecado. Imagínense el miedo que tenían María y Aarón. Pero dice que la gloria de Jehová vino y le dijo: miren, es así como yo voy a obrar. Cuando yo levante un profeta en medio de vosotros, a él le voy a hablar en visión, le voy a hablar en sueño. Pero a Moisés, mi siervo, le voy a hablar cara a cara y no por medio de profetas. Porque Moisés de alguna manera representaba es un prototipo de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Moisés es el libertador, como Jesucristo fue el gran libertador. Moisés fue profeta como Jesucristo fue profeta. Moisés fue un siervo fiel a la casa del Señor, como también Jesucristo es un siervo fiel. La única diferencia es que Moisés era un hombre y Jesucristo era hijo de Dios. ¿Dice amén? Dice el pasaje que también Moisés es el gran intercesor del pueblo de Dios. Por eso es un prototipo de Cristo, un ejemplo de lo que Cristo haría. Y eso usted lo puede encontrar a través de toda la Escritura. Y Jesucristo es el gran intercesor, porque la Biblia dice que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro defensor, que Él está a la derecha del Padre, para cuando el diablo viene a acusarte y a decirte que tú no eres digno, que tú no te mereces la salvación, que tú no te mereces el perdón divino, Jesucristo viene y se pone al lado y le dice: diablo, tú eres un mentiroso. Él ha sido lavado con la sangre que yo vertí en la cruz del Calvario. Él ha sido revestido con la justicia que yo gané al pagar por sus delitos y pecados. En Él no hay condenación, en Él no hay pecado, en Él no hay delito. Él es acepto, Él es considerado un hijo digno y no hay condenación para Él, porque Él ha sido redimido con la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Aleluya. De manera que, mis amados, Dios le dice: a Moisés le hablaré cara a cara. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y dice el pasaje allí, quizás una introducción de algún escritor que no es Moisés quien lo dice, y dice: y este Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y dice el pasaje que entonces Moisés... Jehová le dijo a María y Aarón: por cuando ustedes no tuvieron temor de hablar contra mí, y dice el pasaje, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se apartó del tabernáculo, quedando ellos solos. Y cuando Aarón miró a María, la vio que estaba leprosa, que su piel estaba leprosa como la nieve. Y cuando la vio que estaba leprosa, Aarón dijo: ¿qué hicimos nosotros? Fue solamente hacer un comentario, fue solo hablar. Por favor, ora a Jehová para que ella le sea restaurada. Y Moisés inmediatamente clamó al Señor y le dijo: Jehová, te pido que la sanes ahora, que tengas misericordia de ella. Entonces Jehová le dijo: si su padre escupiera en su rostro, no estaría ella avergonzada. Eso es era una forma de castigo antiguo, como de deshonrar. Entonces sáquenla del campamento hasta que se restaure. Y la sacaron fuera del campamento por 7 días, hasta que Dios operó la purificación y escuchó la intercesión y el clamor de Moisés. Y dice que el pueblo se detuvo y estuvo por 7 días parado sin moverse por causa de este pecado, hasta que María regresó sana por la intercesión de Moisés. Déjeme aplicar algunas cosas de esta palabra y hacerla comprensible a nosotros. En primer lugar, María y Aarón murmuran contra Moisés, pasando por alto que todos tenemos una lista negra de pecados. Todos tenemos una lista negra que por allí el diablo sabe sacarla para acusarnos a nosotros. María, en este caso, tenía un pecado, que era el pecado del celo, era el pecado de la murmuración, era el pecado del racismo también, porque ella utilizó el hecho de que Moisés se había casado con una mujer etíope para acusarlo, cuando en su corazón lo que había era como un rechazo. A veces dice que al que Dios no le da suegra,
el diablo le da cuñada. No diga amén, no diga amén, no diga amén. Dios bendiga a las cuñadas, dice amén. Y Dios bendiga a la suegra también, gloria a Dios. Dice amén. Entonces, olvidó esa lista negra, tenía celo. La realidad de las cosas era que a María y Aarón le molestó que hubo 70 que profetizaron, hubo 70 que también fueron llenos del Espíritu del Señor y se quejaban contra Moisés porque ¿por qué permites esto? ¿Por qué clamas? Si aquí habemos profeta. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Lo que yo siempre le digo a la iglesia, uno de los mayores errores de la iglesia es argumentar que no traigamos predicadores, que no traigamos invitados o que no necesitamos porque tenemos los recursos internos. No, la iglesia que no trae a otros a ministrar se muere espiritualmente. ¿Dice amén? O sea que la iglesia tiene, y eso es bíblico, tiene que invertir en otros. De manera que María tenía esa lista negra y la está pasando por alto. Era chismosa, celosa y racista. Y déjeme decirle algo, dice el texto que no murmuró contra Moisés, sino que murmuró contra el Señor. Y de aquí vemos la gravedad del pecado al sentir celo de sus hermanos y además criticó al varón por casarse cuando olvidaron que el varón había pasado por la escuela del desierto, había pasado 40 años fuera del cariño de la familia, producto de los pecados que él había cometido en Egipto al matar a un egipcio. Moisés tenía su lista negra, pero ya Dios lo había perdonado, ya Dios lo había santificado, ya Dios lo había ungido, ya Dios lo había separado. Y la Biblia dice que cuando Dios te perdona, Él arroja tus pecados a lo profundo de la mar y no se acuerda más. No hay buzo experimentado que pueda descender allí para sacar tus pecados y arrojártelo en tu cara. El diablo quiere hacer eso, pero la Biblia dice que Dios ha puesto a su Hijo a su derecha, a la derecha suya y mía, para decirle, yo soy su abogado, no hay condenación para él, porque él ha sido redimido, perdonado y santificado, como ya les dije. Gloria a Dios. ¿Se gozan por eso? Aleluya. Gloria a Dios. De manera que Aarón también se olvidó que también tenía su lista negra, porque Aarón había sido el causante de que 3,000 israelitas murieran al pie del monte Sinaí mientras Dios les estaba entregando la ley. Pero la gente que murmura siempre olvida esto. Miren, un dedo apunta, 4 te señalan a ti. Y cuando uno murmura y uno trata de dañar la imagen de los demás, ¿sabe qué? Está tratando de quitar el énfasis y el enfoque de los pecados que nosotros mismos tenemos. ¿Usted se da cuenta? Entonces, de manera que cuando usted murmura contra un hermano, sea en la línea de su familia, sea dentro de la iglesia del Señor, o dentro de su vecindario, o entre la lista de amigos en la escuela o en el trabajo, si usted murmura contra un hermano, usted está murmurando contra el Señor. Si murmura contra un no hermano, usted está siendo un canal de maldición, no de bendición para la vida de las personas. ¿Cuántos quieren ser canal de bendición para otros? Aleluya. Entonces hay que decirle a la lengua, calladita te ves más bonita. Miren, una de las grandes batallas en años anteriores, ya eso no pasa, pero una de las grandes batallas en años anteriores era cuando teníamos la reunión de obreros. Terminaba la reunión de obreros y algunos entraban en huelga. En serio, mire, entraban en huelga de ofrenda, y dejaban de ofrendar y hacían un strike de ofrenda porque no pusieron a Pedro en esta posición, a Juan en esta posición, y no entienden que no es el capricho del hombre, que es Dios el que pone los líderes, es Dios el que dirige a quién poner en tal posición, en cuál posición. Y la evidencia de que no debían estar en esa posición es porque se molestaron y entraron en huelga.
y no entienden que la iglesia del Señor sigue avanzando, aunque sea debajo de una palmera o debajo de un árbol, la iglesia va a seguir avanzando de todas formas, porque la misión nuestra es ganar a los que no han sido ganados. Y cuando las ovejas, cuando las ovejas se engordan, la Biblia dice que se engordan tanto que van a las aguas y no dejan que las que están todavía flaquitas beban. Entonces el pastor, ¿qué tiene que hacer? Utilizar la vara y pegarle su ¿verdad? Su tabladita, para que se muevan un poco y dejen que las ovejas más flaquitas también participen de la bendición. Entonces nosotros vemos aquí un pecado muy peculiar que Dios hace mencionar, es el pecado del racismo. Cuando usted, mire, el pecado del racismo, a veces decimos, y esto yo lo he visto en nuestras comunidades, el pecado del racismo es un pecado que ha estado arropando la faz de la tierra en las últimas 3 décadas. El racismo ha aumentado, o por lo menos se despertó lo que estaba dormido. Y la Biblia dice que los racistas no se vistan, que no van. ¿Usted me entiende? Y saben que yo soy duro con esto. Hasta que usted no empiece a mirar a los hombres como Dios lo ve, usted va a vivir descontento, va a vivir infeliz, va a vivir incómodo, usted no va a querer respirar el mismo aire de los demás que están alrededor suyo, que cómo es que traes esta mujer etíope aquí, que aquí somos de la descendencia real. Por eso es que lo de los judíos, el movimiento de judío trucho, yo le digo judío trucho, se ha puesto de moda. Le pagan una prueba de ADN a alguien y la persona va y manda esa prueba de ADN. Por supuesto, el laboratorio está controlado por gente que se dedica a decirle lo que usted quiere oír. Si usted quiere saber que es un descendiente de francés, te dicen que eres descendiente de francés. Alguien me dijo, usted debería hacerse su prueba de ADN, porque usted tiene los ojos, verdad, que no son solamente su descendencia africana, algo usted tiene. Yo dije, ¿me van a dar alguna herencia o algo me va a salir por ahí? Porque si no voy a sacar ninguna herencia, ¿para qué sirve eso? Para creerme más que los demás y que el juicio y la disciplina de Dios esté sobre mi cabeza. Entonces, eso se ha puesto de moda y el otro día encontré uno que dice, no, yo soy de la descendencia de Moisés. Yo digo, oye, pero alemán 100%, y que yo sepa, los descendientes de Moisés estaban mezclados con africanos, porque Etiopía, es verdad que sí son africanos, ¿verdad? Entonces, aquí dice aquí, y Jehová lo oyó. Dice, y Jehová lo oyó. Nuestra justificación, mis amados, viene de Dios. Y por eso el creyente estos principios, porque nuestra justificación viene de Dios. No viene de lo que el hombre piensa o de lo que el hombre dice. Usted es justo no porque usted era lo más bueno del mundo, usted es justo porque un justo murió por usted. Y la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno sabe que es justo, deme la mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Dice, Jehová lo oyó. Y lo que la Biblia nos dice a nosotros aquí es que cuando murmuraron contra Moisés, murmuraron como si fuera contra Cristo. Y usted y yo debemos evitar ese espíritu condenador, ese espíritu crítico, destructivo que a veces tenemos en nuestros labios. Cuando usted se acostumbra a decir, mira qué feos zapatos que tenía, el pastor hoy se vino de sport, ¿qué se cree? Un teenager. Cuando usted todo el tiempo le está buscando, oiga, la quinta pata al gato y usted no ve nada bueno, dice, mire ese vaso, ¿por qué no lo llenaron bien? No, diga qué bueno que está casi lleno, ¿verdad? No lo vea medio vacío, véalo casi lleno. Cuando usted todo el tiempo le está buscando algo malo a la gente, el problema no lo tiene la gente, el problema lo tiene el que está buscando eso malo. Cuando usted hace una crítica, asegúrese que la crítica la hace en amor y la hace para edificar, para bendecir. A veces tenemos que aprender, ¿sabe qué?
a dejar a un lado ese espíritu crítico y resaltar lo que es bueno de la gente, resaltar los aspectos positivos, alabarlo, decir estoy orgulloso de ti, me encanta cómo cantas al Señor, aunque cante, oiga, que usted no lo pueda aguantar, pero usted tiene, no es para mentirle, sino para levantarlo, para decirle, mira, te voy a dar, porque esta voz que tú tienes, esa es la voz de Pavarotti, pero es Dodorotti, pero no es Pavarotti. Pero usted lo anima, levanta a la persona. En vez de usted derribarlo, usted tiene que ser canal de bendición, canal para edificar, para levantar a su hermano, que sean gratos los dichos de su boca y la meditación de su corazón delante del Señor. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Aleluya. Si usted y yo, mis amados, hemos de ver las promesas del Señor en nuestras vidas, tenemos que despojarnos de ese espíritu de celo de nuestros corazones. Y si hemos de madurar hasta ser líderes llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos quieren madurar hasta ser líderes llenos del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Voy a preguntar otra vez. ¿Ya se cansaron? Todos quieren madurar hasta ser líderes llenos del amor de Dios. Dice la Escritura que el sello que nos debe distinguir es que haya entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y la gravedad de este pecado de la murmuración es descrita en el hecho de que María quedó leprosa. María quedó, su carne empezó a contaminarse, es decir, fue separada del culto, fue separada de la comunión, fue separada de la congregación, porque los leprosos eran separados. Y la única razón por la que el pueblo esperó por ella era porque María estaba pasando por una disciplina espiritual. Pero yo quiero que usted entienda es que cuando nosotros tenemos el enfoque puesto en la crítica, en murmurar, en difamar, ese pecado detiene la presencia del Señor. Oiga lo que dice. Dice, y Jehová lo oyó, y la ira de Jehová vino contra Aarón y contra María. Y dice, y se apartó del tabernáculo de reunión. Son muchas las veces que el que está sentado en el banco no sabe la batalla que el que está teniendo el que está ministrando cuando está ministrando. Y si usted empieza desde allá, ya empezó con esa canción. ¿Por qué no canta otra? Esa la canta todos los domingos. Y la persona está batallando en el espíritu, porque la iglesia del Señor no se mueve por las emociones, se mueve es por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y a veces la persona prepara algo y Dios dice, no es por ahí que vamos en esta dirección. Y son muchas las veces que uno está allá, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy yo dormí un par de horas y en un momento en la madrugada hizo el Señor, ok, se acabó lo que se daba, tienes que levantarte. Y yo meditaba en mi corazón, bueno, por ahí vienen mis padres, seguro hay un accidente preparado. Déjame interceder para que Dios los proteja. Después venía y decía, Señor, está viajando César a un lado, por ahí el Señor está planificando algo. Señor, me pidió oración Luis por su hermana, tengo que clamar por ella. Y decía, ¿qué es lo que está pasando? Porque a veces usted empieza a indagar su alma, porque no, la Biblia dice que tenemos celos amargos, estamos carnales, lo que estamos pensando mal a la gente, lo estamos nosotros imaginando todo lo peor, y empezamos nosotros mismos, oiga, no solo descalificamos a los demás, sino que nosotros mismos nos descalificamos, no entendemos que la Biblia dice que no tenemos lucha contra seres humanos. La batalla nuestra es contra huestes espirituales de maldad que las 24 horas del día están planificando cómo detener el avance de la iglesia del Señor. Y si nosotros como iglesia nos enredamos en criticarnos, en hablar mal el uno del otro, la Biblia dice que nos pasa como a María, estamos fuera de la comunión
estamos fuera del deleite de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios no puede revelarnos ni hablarnos. ¿Y sabe lo que ocurre? El pueblo se detiene, la iglesia pierde su efectividad. Pero yo sé que no, que Dios está levantando una generación que piensa a la gente bonito, que habla bonito de la gente, que se mueve con la presencia de Dios y que vive declarando bendición de sus labios. Y si usted de eso, denle la mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Este pecado, mis amados, es algo que se vuelve parte de nosotros cuando nosotros lo dejamos quedarse allí. Es como la mala hierba, usted la arranca, la arranca, la arranca, la arranca. Si usted la dejó que haga raíces, se queda allí. Y nos acostumbramos, murmuramos contra la familia, murmuramos contra las fuentes de autoridad y cruzamos por el lado. Ay, esos policías, ¿por qué they don't defund the police? Cualquier cosa dije, ¿no? Para ponerle un ejemplo. Porque a veces la gente tiene fuentes de autoridad, odia a los policías, odia a la mamá, odia al papá, odia al maestro, odia al pastor, odia a todo el mundo. Porque tienen problemas con la autoridad. Cuando hay un problema con la autoridad es porque usted tiene un pecado que se ha hecho parte de su vida. No hay nadie quien le llame la atención ni quien le diga nada. Como a veces decimos algunos, mire, yo a hombre no me someto. Bueno, si no te sometes a hombre, ¿a quién te vas a someter? ¿Verdad? Porque siempre sobre un grande manda otro más grande. Dice amén. Y grande en el sentido de autoridad. Y cuando ya hemos perdido toda referencia de autoridad, entonces levantamos el dedo y murmuramos contra Dios y nos quejamos contra Dios como el pueblo de Israel. Llegó un momento cuando Dios tuvo que decir de esa generación: ninguna de esta generación conquistará las promesas que yo tengo preparado, ninguno verá la tierra, solamente tú, Moisés, la vas a ver a la distancia porque perdiste la paciencia en algún momento. O sea, toda esa generación, y eso es lo que pasa. Cuando uno habla mal del otro hermano, hemos aprendido en la Escritura que estamos activando demonios contra el hermano. He oído de personas que a veces se sienten enfermos de estar en ciertos ambientes, pero ese no es el ambiente de la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, Dios no nos llamó para convertirnos en diábolos. Y la palabra, si no me equivoco, la palabra murmurador viene de algún término de esos griegos que se traduce diábolos. ¿Me entiende? Es como que nos convertimos en acusadores, como que nos convertimos en agentes de las tinieblas cuando murmuramos. Andamos carnales, andamos sensuales, movidos por emociones, y la Biblia dice que cualquier tempestad hace tambalear nuestra fe. Toca al que está a su lado y dígale: Dios te está hablando, no te distraiga. Y para cerrar esta palabra, yo quiero que usted entienda algo, que parte de las consecuencias que este pecado trae a la vida de las personas es, número uno, no nos deja tener relaciones genuinas, duraderas. Y no hay nada más precioso que tener un hermano al que usted pueda levantar el teléfono. Hay un par de mis hermanos que saben, o casi todos mis hermanos saben, que sin importar lo que estén atravesando, ellos pueden llamarme y decirme: necesito hablar contigo. Y eso me da gozo. Y hay de esos de mis hermanos que yo sé que yo puedo hablarle. Y a veces, es verdad, alguno de los hermanos se está quejando y está diciendo o esto que le pasa a este, todo, y yo me quedo callado. ¿Por qué razón? Porque a la hora que yo también me uní a hablar mal de mi hermano, ¿sabe lo que yo he aprendido? Que el que habla mal de ti, el que habla mal contigo de otros, luego va a hablar mal de ti con otros. Entonces yo digo, mejor me quedo callado, porque lo más lindo es tener a alguien al que usted pueda contar, al que usted decirle: tú eres mi amigo, te quiero,
que usted puede encontrar un oído confidente, a quien confiarle, a quien hablarle, sin que luego vaya y hable. Que no sea como la historia de, ¿verdad?, el sirviente del rey, que él vio al rey que se estaba cortando el pelo, y el peluquero dice: ay, rey, hay un piojo en su pelo. Y el rey dijo: mira, si sale algo de aquí, te mando a cortar la cabeza. Y un sirviente que estaba por allí lo miró y dice: cualquiera que hable algo, le mando a cortar la cabeza. Hasta que agarró, y el sirviente era una de esas gente que no es baúl de nadie, y daba vuelta y decía: alguien lo tiene que saber, se lo tengo que contar a alguien. Hasta que se fue al bosque y hizo un agujero en la tierra y dijo: el rey tiene piojo. Y alguien lo oyó, y por eso le cortaron la cabeza. Así que no hay nada más lindo que tener relaciones estables. Cuando este pecado se hace parte de nosotros, la oración es interrumpida, porque el Señor no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Hacemos caer a los pequeñitos, a los que son débiles en la fe. Mientras más importante es la posición que la persona ocupa, mayor es el daño que causa el pecado. Pero usted y yo nunca podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Que no podemos acusar al hermano. La Biblia dice que él es el criado de Dios, no el criado suyo. Usted tiene que dar cuenta por lo suyo, no por su hermano. Sabe que en estos días yo andaba con mi corazón roto y yo decía: Señor, uno de los más grandes defensores de la fe cristiana, después que murió, hace poco se encontraron toda clase de pecados que había cometido al final de sus días. Yo decía: Señor, pero yo lo miraba a esta persona como, oiga, lo tenía ya. Yo decía: wow, ese hombre está conectado directo con Dios. Pero después yo dije: no, es un ser humano. Es un ser humano. Y el único que puede levantar el dedo contra él será Dios. Dios sabe. Y es muy triste ver que había gente haciendo paneles para decir si él había sido salvo o si no había sido salvo. ¿Quiénes son ellos? ¿Son San Pedro para entrarlo al cielo o para sacarlo? Entonces usted y yo no nos podemos olvidar de que, con esta palabra cierro, la compasión debe reinar en el corazón de todo aquel que está siendo murmurado, acusado o difamado. Moisés inmediatamente fue y dijo: Señor, te pido que la sanes ahora. Si tú me perdonaste a mí que maté a un egipto, si tú me perdonaste a mí que era un mentiroso, si tú me perdonaste a mí que era un blasfemo, si tú me perdonaste a mí que era un arrogante, que era un orgulloso, ¿quién soy yo para condenar a mi hermana? Te pido que la sanes y que la sanes ahora, sin importar cuán herido usted se encuentre, sin importar cuánto lo hayan ofendido. La mayor virtud cristiana es el perdón, es la compasión, es el dejar pasar por alto la ofensa, porque la Biblia dice que si usted no perdona, usted tampoco será perdonado por su Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. De manera que usted y yo debemos perdonar y perdonar inmediatamente. Y no empezar a decir: Señor, ¿por qué no te lo llevas? Tengo 2 personas que perdonar. A mi suegra ya la perdoné, no me miren así. Mi suegra es lo más lindo que tengo. Amén. ¿Cuántos aman su suegra? Ay, Jehová. Liberación. ¿Cuántos aman? Hay problemas, tienen que amar a la suegra aunque esté en el cielo. Amén. Hay que amarla igual. Sí, la palabra del Señor nos manda a nosotros a que nosotros tenemos que perdonar, aun cuando estamos siendo víctimas, por ejemplo, de un malentendido o de
o de una acusación falsa. Y hay una persona, yo lo digo bromeando, yo perdoné inmediatamente a la persona, pero me dolió que me hiciera gastarle tiempo. Ya la perdoné, pero me dolió. O sea que tengo que perdonarla. ¿Sí dice amén? Y si Dios le está hablando, haga usted lo mismo. ¿Dice amén? Dice, tengo que perdonarle porque la persona me hizo invertir tiempo, todo, y después se fue y habló pamplina, toda clase de pamplina. Y yo le dije, no me lo cuente, no me interesa la pamplina que habló. Pero de repente yo le decía, Señor, que le vaya bien, que le pise un tren. No. Así no. Yo bendigo a la persona y mientras meditaba en esta palabra, entonces empezaba a declarar bendición, gracia a favor del Señor. La otra persona, invertí tiempo, amor, confianza, dinero en esa persona, hasta dinero le sembré. Y andaba difamándome de una manera muy agravante. Y yo decía, Señor, ¿te lo envío o te lo llevas? Pero no, yo dije, Señor, vamos a amarle. Y de repente me mandaba un mensaje como que no había, como la mosquita muerta, ¿verdad? Un mensaje de que tú eres mi hermana, tú eres lo más lindo. Digo, no, llévatelo, no, llévatelo no. Entonces, pero yo decía, ok, voy a tener compasión, voy a tener misericordia y voy a perdonar, porque tú me has perdonado tantas a mí, que quién soy yo para no perdonar a mi hermano. ¿Recibe la palabra? Denle la mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Oramos y nos presentamos delante del Señor. Gloria a Dios. Nelson Mandela duró años en una prisión, injustamente. Cuando salió de la prisión, le dijeron, usted va a buscar venganza contra sus enemigos. Y él dijo, la mayor virtud cristiana es el perdón. Y él ya había perdonado antes de salir de la prisión. Yo no sé para quién es esta palabra hoy. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero yo sé que algo de lo que le entregué le va a servir y le va a ministrar en algún momento del camino, quizás en esta semana. Si en su corazón hay raíces de amargura, alguien al que usted no puede perdonar, y usted dice, Señor, yo no puedo, la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que yo le pido que usted le pida a Dios el perdón. Y si está en usted el soltar a esa persona y perdonarlo, este es un buen momento para orar y decirle al Señor, dame son perdonador. Si usted es una persona rencorosa, que dicen cualquier cosita de usted ya no puede ver la persona, no lo traga, no quiere respirar la misma atmósfera de él, es el momento para orar en la presencia de Dios y pedir perdón y misericordia. Usted en algún momento habló algo contra alguien también, ¿verdad que sí? Entonces usted también puede perdonar al que habló algo mal en contra suya. Dios quiere que nosotros disfrutemos de su presencia. La iglesia del Señor tiene un grande desafío, mis amados. La iglesia del Señor tiene muchas cosas que conquistar. Se están jugando muchas cosas en la batalla con nuestros hijos, con los jóvenes. El diablo quiere destruir los matrimonios, a veces por falta de perdón, por cosas simples. Y el diablo quiere que nosotros estemos entretenidos en pamplina, en tontería, cuando el propósito del Señor es que nosotros vayamos como el pueblo de Israel y entremos a la tierra y derribemos los gigantes que se nos presenten en el camino y que hagamos huir uno solo de nosotros. Dice que va a ser a miles. Imagínense lo que Dios ha decretado y ha declarado sobre nosotros. Entonces vamos a soltar todo ese peso que nos agobia adicional, toda esa carga, todo eso que no nos deja experimentar alegría, porque cuando estamos llenos de celo, estamos mirando, observando al otro del otro lado y no podemos disfrutar lo poco que tenemos.
Así que suelte esas cargas en las manos del Señor, porque la Biblia dice que el Señor te hará disfrutar de lo mejor de su casa, de lo más maravilloso de su casa. Padre, oro en tu presencia y te pido por corazones perdonadores. Oramos para que también, Señor, ponga freno a nuestros labios, a nuestra boca. Que cuando miremos a nuestros hermanos, los miremos como tú los miras. Al blanco, al negro, al marrón, al amarillo. No importa el color, nosotros lo miremos como tú lo miras. Porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero tú miras lo que está en el corazón del ser humano. Señor amado, danos corazones así. Danos corazones como el de Jesús, capaz de mirar y tocar a aquel que nadie quería tocar, que nadie quería entrar en contacto con él. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús tu Hijo. Pido sanidad en las vidas donde hay heridas emocionales. Oro para que esas heridas emocionales empiecen a sanar, empiecen a supurar, empiecen a cerrarse. Señor, donde hay corazones rotos, oro para que tú los sanes, los restaures, Padre amado. Señor amado, oro para que los recuerdos de ofensas del pasado no estén en nuestras vidas y podamos ser libres en Jesús, libres en la libertad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Voy a hacer una oración más, como siempre hago. Si alguien se conectó, alguien está aquí, no ha hecho su confesión personal para recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, quiero orar para que usted reciba al Señor y usted lo invite a ser el dueño y Señor de su vida. Ustedes me ayudan, hagan esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy pecador, te pido perdón y acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario en mi lugar. Recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, como el Señor de mi vida. Creo que Él murió en mi lugar, fue sepultado y se levantó de entre los muertos para darme vida eterna. A través de la fe, en este día, recibo el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está aquí y hizo esa oración hoy por primera vez, por favor, déjele saber a alguien. Tenemos Biblias allá para regalarles, para que también usted nos regale su nombre y podamos orar por usted. Si necesita a alguien la oración antes de que nos vayamos, con gusto vamos a orar. Así que voy a ceder a la persona que está ahora a cargo para lo que continúa. Así que bendiciones para todos mis amados. Bendecimos a los hermanos en sus hogares en este día. Que el Señor les bendiga. Tengo una lectura que se encuentra en Salmos 20, del 1 al 6, y dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede a Jehová todas tus peticiones. Señor, gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor.
y por tus muchas bendiciones. Señor, que tu palabra, Señor, haya caído, Señor, en lugar fértil, Señor. Que nuestro cuerpo, Señor, que es tuyo, Señor, sirva para que germine, Señor, esa semilla, Señor, y dé fruto, Señor. Gracias, Señor, por tus muchas bendiciones. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que hoy están aquí, Señor, y aún aquellos, Señor, que por alguna causa no están aquí, Señor. Te pido que bendigas la ofrenda, Señor, que bendigas al dador alegre, Señor. Y gracias, Señor, por este momento tan solemne, tan especial, Señor. Bendito seas en el nombre de tu Hijo Santísimo. Amén y amén. Nos ponemos de pie por un momento, por favor, mientras nos preparamos para cerrar el servicio de hoy. Amén. Se nos entretuvieron con los niños, los músicos atrás. Sí, adelante. En medio de tantas cosas malas que ha pasado, quiero darle gracias al Señor porque tengo a mi hermana aquí con nosotros. Gloria a Dios. Qué hermoso. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano. Así que un placer tenerte con nosotros. Y qué bueno, qué hermoso. Gloria a Dios. Eso es un lindo testimonio. Le prometo que yo creo que el próximo domingo vamos a tener un culto de testimonios. Así que vamos a testificar. Si usted va a testificar, le voy a pedir por favor que mande un mensajito y me diga, porque no todos vamos a testificar. Pero si usted tiene un testimonio que compartir, me manda un mensaje. El próximo domingo vamos a abrir un espacio lindo. Gracias por compartir esa bendición. Damos la bienvenida a todas las visitas que han estado con nosotros hoy. Sé que hay varios que han estado, en un joven que nos está visitando allá. A ver si le damos la bienvenida también. Invitado de Natalie. Así que le damos la bienvenida también. Amén. Gloria a Dios. Y creo que anda una familia con el hermano de Alberto y su esposa. Le damos la bienvenida a ellos también. Gracias. Cerramos adorando el nombre del Señor. Después de la oración, entonces ustedes cantan. Levante su mano al cielo y si usted tiene peticiones, preséntela delante del Señor en este momento. Padre, venimos a entregarte todas nuestras preocupaciones ante ti, todas nuestras cargas. Tu palabra dice que arrojemos toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y sabemos que tu mano no se ha cortado para salvar, ni tu oído se ha grabado para oír. Por eso en este momento